sobre lo que va a versar su participación, que comenzará en breves segundos. ¿Estás cómodo ahí? ¿A la oreja? Sí. ¿Estás cómodo? Y Vale. estoy todo como auricular ahí. Venga. Probamos que funcione bien. A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Yo tengo la desgracia de no solo ser el segundo, sino de que mi anterior me ha comido un poco de tiempo y lo que más me preocupa es que se acerque a la hora de comer y se me escapen todos. Entonces yo voy a ser un poquito más rápido y... ¿Cómo se avanza? Este para adelante y ese para atrás. Vale, aquí fuera aquí. Vale. Bueno, pues a diferencia del primero de mi antecesor que protestaba un poco por tener que romper el hielo, a mí me toca una función un poquito más incómoda. Primero, porque me ha pisado algunas ideas de las cuales yo iba a hablar, también me las ahorro. Y segundo, porque voy a hacer lo imposible por no entrar en debate, porque algunos planteamientos, pues bueno, no coincidimos plenamente a nivel concepto, pero me voy a enfocar más a lo que les quiero yo comentar, que tiene mucho que ver con lo que se ha hablado anteriormente, y yo les voy a hablar no de las nuevas tecnologías, sino algo mucho más importante. ¿Para qué utilizarlas? ¿Por qué utilizarlas? Y sobre todo la preparación, lo que él comentaba un poco, pero donde la creatividad y la innovación no se basa en la tecnología, sino aquí. Bueno, pues yo llevo muchos años en turismo rural, turismo de naturaleza, y aparte, lo digo, para los que puedan pensar que les puedo dar nada más que teoría, llevo 10 años gestionando un complejo de turismo rural y naturaleza en el norte de Cáceres. Es decir, que sé lo que es tener que hacer cuentas y que cuadren también, aguantar a ciertos clientes y divertirse con algunos. Bueno, hay una premisa que me gustaría exponer aquí bien claramente, lo que dice ahí. Yo llevo escuchando 10, 15, 20 años todo el mundo del turismo rural protestando por la baja ocupación, por la rentabilidad no deseada, porque no se consiguen los objetivos que se quieren y sin embargo nadie se para a pensar una sencilla cosa. ¿Cómo uno puede cambiar si se repiten los mismos errores durante toda la vida? No me acuerdo, pero sé que hay una frase de Einstein que decía algo así parecido de que para uno cambiar, lo primero que hay que hacer es no repetir lo mismo. Bueno, pues en turismo rural todo el mundo protesta, pero todo el mundo repite exactamente lo mismo. Pues miren, si después de 20 años todavía estamos en el principio, es que el planteamiento está mal hecho. Y bueno, pues esta es una oportunidad quizás de poder cambiar. Una de las claves es hacer algo que en general en turismo, y lo digo en turismo genérico, y más específicamente en el nuestro, no se hace. Y se llama algo tan sencillo o tan difícil que es pensar. Si uno piensa, automáticamente tiene la oportunidad de crear, de ser creativo. En general, el sector turístico, y lo digo en España, que es potencia turística, como todos saben, está más o menos 10, 15 años por detrás de los demás sectores productivos a nivel de creatividad y de innovación. De hecho, lo que decía mi predecesor de que estos van a ser los nuevos consumidores, no, estos son. Y cuando nosotros nos demos cuenta, ya han pasado y ya han cambiado. Es decir, no es que haya que darse prisa para no quedarse detrás. No, no, es que en turismo y en turismo rural llevamos una década de retraso.
Ese es el problema. O sea, no hay que hablar de futuro. Estamos hablando de presente y ese futuro que se habla es pasado. Todo lo que se está comentando en muchos sitios ha pasado ya. Mientras que lo vamos a ver en el sector automovilístico, en cualquier otro sector productivo, se enfoca todo lo que es la promoción, comercialización en una línea, porque llevan cantidad de investigadores trabajando ese tema durante años, en turismo se hace exactamente lo contrario. Cuando en turismo se reacciona, ha cambiado ya todo el sistema. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la demanda y los mecanismos de motivación y de compra de la demanda han cambiado. Y no se puede repetir lo mismo cuando la gente ha cambiado. Bueno, cuando hablamos de creatividad e innovación, hay dos cosas aquí que tenemos que tener en claro. Primero, ante todo, la creatividad e innovación no significa para nada necesidad de grandes inversiones económicas, ni siquiera de esfuerzo mental. Y hay un concepto muy, llamémoslo, muy popular y demasiado extendido de que creatividad e innovación significa que hay que meter mucho dinero. Y es todo lo contrario. Yo les iba a poner, no sé si se acuerdan, la campaña, digamos, sin querer, entre comillas, que hizo el estado de Queensland. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El estado de Queensland, ¿sabe dónde está Queensland? ¿Eh? No está en Estados Unidos, está en Australia. Es decir, bueno, Australia y Estados Unidos hay... No, desde luego que aquí no. Bueno, pues Queensland es un estado de Australia. Australia no es un país eminentemente turístico a nivel internacional, sí de turismo doméstico, y quiso hacer una campaña primero para que el mundo supiese que Australia existe a nivel de turismo y que además de canguros hay otras cosas, y que dentro de Australia hay un estado que tiene una serie de condicionantes y tenía dos opciones: hacer el método convencional, el que hace todo el mundo, que le suponía 2, 3 o 20 millones de euros, cosa que no tenían, o utilizar creatividad y nuevas tecnologías para conseguir el mismo resultado, pero con 200.000 en vez de 3 millones. Sacaron una campaña que se llamó el trabajo mejor pagado del mundo. ¿Les suena algo? Porque salió en todas las televisiones del mundo, en todos los medios de comunicación, sacaron una convocatoria que hacían un concurso y una selección de gente en todo el mundo, y el que ganase iba a estar 6 meses trabajando en ese sitio. Su trabajo consistía en hacer vídeos, hacer fotos, hablar con la gente, bañarse, bucear, comer, irse por la noche de diversión, y además le pagaban, me parece que eran 100.000 al mes, si no me acuerdo mal. Bueno, obviamente creo que hubo 25.000 solicitudes en todo el mundo. Las 25.000 solicitudes, al fin y al cabo, era lo de menos. Lo demás es que consiguieron espacios televisivos que jamás en la vida ningún país tenía opción a poder comprar, porque son carísimos. Entonces, la lección que uno aprende es que con la creatividad se puede conseguir muchas más cosas que con los medios convencionales. De hecho, ya hay algunos pequeños destinos en diferentes partes del mundo que tratan de copiar entre comillas, llamémoslo, de trasladar el concepto y aplicarlo. El problema es que la creatividad la debe hacer gente creativa, con inteligencia. Pero claro, cuando lo hace gente que no es creativa o su capacidad de inteligencia es limitada, pues tenemos las consecuencias que uno ve, digamos, algunas acciones por ahí que muy esquemáticamente podríamos decir que no tienen resultado, porque no se trata de invitar a una persona a que venga a tu sitio y que haga un blog.
Pues lo puedes hacer, pero el resultado que vas a tener va a ser muy, muy diferente. Bueno, no se me asusten con esta pregunta. Yo lo sé. Esta pregunta la llevo haciendo, yo no sé, tampoco voy a decir mi edad, pero unos cuantos años, y por todo el mundo. Y si les puedo decir que yo he encontrado unas 70 definiciones de turismo rural, seguramente son pocas. Hay un profesor de una universidad de Hong Kong que me acuerdo que dijo en una conferencia, cuando alguien le preguntaba cuántos segmentos de mercado hay en el mundo, y él dijo, mire, tantos como turistas hay. Cada turista es un segmento de mercado. Esto, digamos, rompe los esquemas de todo lo que es el estudio de mercado o el marketing convencional. Bueno, pues traducido esto al turismo rural, podemos afirmar que hay tantos turismos rurales como turistas, lo cual nos complica mucho la vida. Y lo digo por una cosa. Por una parte, para los teóricos, que lo siento mucho, pero están totalmente equivocados por tratar de definirlo, porque ya hace más de 20 años la propia Comisión Europea lo dejó bien claro. Bueno, yo fui uno de los que participó en el tema, que es cualquier actividad turística que se desarrolla en el medio rural. Punto. Pero no vamos a entrar en estas terminologías, voy mucho más lejos. Miren, si su destino, si su alojamiento, si su municipio o donde ustedes están, la demanda no lo considera rural, ustedes no son turismo rural. Hagan lo que hagan. Da igual. Si su municipio, destino, etcétera, es urbano o no es rural, pero la demanda turística lo considera como tal, lo es. Esto parece un juego de palabras, pero tiene muchísima trascendencia. Lo digo porque en España ha habido un proceso en estos últimos años de intentar transformar hostales, pensiones y otro tipo de alojamientos en el campo o en el medio rural bajo un concepto convencional que se han apuntado al carro de turismo rural, simplemente añadiendo el apellido de hotel rural, hostal rural, albergue rural, etcétera, etcétera. Esto puede funcionar en una primera fase, pero la demanda lo discrimina automáticamente. Si la demanda no lo entiende como rural, no hacemos nada. Estamos fuera de mercado. Entonces tenemos que saber muy bien cómo nos identifican y cómo hacer que nos identifican como a lo que a nosotros nos interesa. ¿Queda esto más o menos claro? Bueno, si no, pueden preguntar. Exactamente con estas dos contradicciones, que si una persona, o sea, un turista se persona en un sitio que puede ser no calificado rural y él sí lo entiende rural, y a la inversa, ¿su opinión cuál es? Espera, repítame un poquito que no me entero muy bien de la pregunta. Como ha dicho, que si hay personas que van a un sitio donde tú crees que se está vendiendo un turismo rural, o tu casa es rural o en un ambiente rural, pero las personas que van allí, los visitantes, no lo interpretan así, pues como que se rompen los esquemas, ¿no? Totalmente. Entonces pregunto, ¿su opinión cuál es en esa contradicción? Porque si existe el turismo rural ahí, ¿qué es lo que falla? Claro, bueno, vamos a ver, claro. Eso es como, por poner un ejemplo así inventado de repente, y que uno ofrezca, yo qué sé, un agua mineral con ciertas propiedades y el que la consume la toma y dice, pues esto no me gusta, esto no es lo que yo espero y no lo quiero. ¿Quién tiene razón? ¿El que compra o el que vende? Pues yo tengo la respuesta, los dos. Los dos tienen razón, porque el que vende está vendiendo lo que realmente es, pero el que compra está comprando lo que él cree que es. Entonces,
Tú no puedes decir a un turista o a un cliente en general, oye, usted está confundido, no entiende de turismo, porque obviamente mejor cerrar el negocio si uno tiene esa mentalidad, ¿no? Y ese es uno de los problemas que está ocurriendo mucho. Yo, pues ayer o antes de ayer, tenemos una revista, bueno, pues la número 1 en el tema a nivel online, y me inventé una palabrita para decir esto un poco, que es el peligro de la burguerización. Es decir, de hacer como las cadenas burger, pero en el turismo rural. Pero, sin embargo, existe una tendencia en esa línea. ¿Qué es un turista rural? Alguien que quiere un alojamiento con spa, jacuzzi, internet a velocidad tremenda, una serie de servicios, o aquel que quiere una casita en medio del campo con una confortabilidad que uno espera y que tiene otra serie de atributos. ¿Quién es? ¿Quién tiene razón ahí? Todos. Claro, pero ahí está el tema. El problema es que en el turismo rural hay una cierta tendencia a tratar de imponer conceptos. Es decir, turismo rural es esto, y si no es esto, no es turismo rural. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque el que hace eso se queda fuera de mercado. El problema es que la tendencia en estos últimos 10 años es que se ha hecho muy genérico. Es decir, si en los comienzos del turismo rural la gente que hacía turismo rural era rarísimo que fuera un Benidorm o yo qué sé, a cualquier otro destino de sol y playa, por decir algo, en los últimos 10 años esto no es cierto. El mismo turista que va a un Benidorm te va a una casa rural o a un hotel rural. Es decir, todo lo que es el juego de motivaciones y expectativas ha cambiado y va a seguir cambiando. Por eso, cuando antiguamente es hace 10 años, eso es lo que ahora mismo es antiguo. Lo que antes era 50 años, ahora ya de 5 años para atrás ya decimos que es súper antiguo, ¿no? Bueno, pues lo que realmente uno esperaba no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno espera ahora. Entonces, claro, y aquí yo puedo hablar por experiencia propia de haber tenido cierta clientela que buscaba un alojamiento en la naturaleza y luego hacer quejas porque había insectos, por ejemplo, o porque había un lagarto y tratar de matarlo por temor a que le fuese a atacar. Cosas que uno dice, no me lo puedo creer. Pues sí, ocurren. Pero esa gente va buscando turismo rural y es lo que quiere, pero un turismo rural inventado por ellos. Entonces, no, usted se lo ha inventado, con lo cual usted no sabe. No, es que así no funciona la oferta y la demanda. O aprendemos a jugar o mejor retirémonos antes de arruinarnos, ¿no? Entonces, ese quizás es el problema. Bueno. Y esta es la pregunta, digamos, o el principal objetivo de mi presentación. ¿Qué es lo que falla y por qué no se genera desarrollo? El director general de turismo de aquí de Castilla-La Mancha, cuando yo le estaba escuchando, estaba hablando de territorio y de desarrollo. Y es cierto, el turismo es uno de los principales objetivos. Sin embargo, si hiciésemos de verdad un análisis coste-beneficio y coste-oportunidad, tendríamos una respuesta bastante dudosa ante esa situación. ¿El turismo genera desarrollo? Hasta cierto punto. Si hacemos coste-beneficio, yo no me atrevería a tenerlo tan claro, no digo a nivel global, sino en sitios específicos. Entonces, ¿qué es lo que falla en la comercialización del turismo rural? Pues muy sencillamente, que no se sabe vender. Lo digo con una frase más clara imposible, que no se sabe vender por una cosa, o más bien por dos. Una, porque existe un conformismo erróneo de haberse acostumbrado a tener unas rentabilidades de entre un 20 y un 25% anual, cuando en el turismo, llamémoslo
Turismo convencional, si una empresa está por menos de un 50%, se considera prácticamente en quiebra. Y sin embargo, en turismo rural, me acuerdo de hace 2 años, la asociación esta ASETUR, en un comunicado, dijo que estaban muy contentos porque habían alcanzado ya el promedio anual de un 20%. Yo todavía me acuerdo que digo, no lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede estar contento de estar en la ruina. Entonces, claro, si nosotros nos conformamos con tener la mayoría de los fines de semana al año cubiertos, algo de verano y Semana Santa, bueno, perfecto, será que nos sobra dinero, con lo cual me da envidia. Pero aquellos que realmente creen que el turismo es una actividad económica productiva y que es un negocio, obviamente tienen que hacer algo y no conformarse con lo que tienen. Es que no me... Vale. Bueno, pues entrando en el tema, los principales errores por lo cual falla la comercialización y la promoción del turismo rural, yo les he tratado de resumir en estos aquí. Primero, en turismo rural el concepto de marketing es totalmente antiguo y ya no hablo de los 5 años, hablo de que lleva un retraso de casi 20 años. Y se lo voy a, digamos, a tratar de caricaturizar en una frase. ¿Ustedes han visto en los últimos 5 o 10 años algún anuncio de coches que hablen de las características del coche? Cuando hay anuncios en la televisión o en los medios en cualquier otro medio de comunicación. Porque yo no he visto ninguno. Cuando venden un coche, ponen, pues no sé, a una chica sexy, a un chico guapito, al señor con dinero, a prototipos por los cuales la gente se quiere identificar y consecuentemente asocian ese coche a ese prototipo que cualquiera quiere identificarse. El método es, si quieres ser guapo, si quieres ser sexy, si quieres tener dinero, si quieres que las cosas te vayan bien, compra ese coche. Que el coche consume, que tiene 120 caballos, 40 y demás, eso es totalmente insignificante. Eso es para una minoría que entiende y demás, pero que no le interesa al mercado. Lo que le interesa es vender, no sé, pues millones de vehículos y se dirigen utilizando esa técnica. Bueno, pues en turismo, pero específicamente en turismo rural, hay un porcentaje elevadísimo, por ejemplo, de alojamientos que pretenden todavía en el siglo XXI, vender su casa o su hotel. Esto es como lo del coche. La gente no se va a desplazar 500 kilómetros, 1000 kilómetros o 200 kilómetros para ir a un alojamiento que es prácticamente igual a los otros 30.000 que hay en todo el país. ¿Ustedes lo harían? ¿De verdad que se irían a un hotel, no sé, a Estados Unidos normal por el hotel? ¿A que cuando ustedes si deciden ir, no sé, a Nueva York, no miran primero el hotel, sino deciden primero qué van a hacer, si van a ir a Nueva York o a China y luego ya, en el último caso, escogen qué tipología quieren? Bueno, pues en turismo rural, si ustedes analicen los folletos y la mayoría de las páginas web, todavía todo el mundo, foto, descripción del alojamiento, etcétera, etcétera, y algunos detalles del entorno. Pues así vamos muy mal enfocados. Ese concepto es lo que tenemos que cambiar radicalmente. Y tenemos que ver que si la gente que realmente, con todos mis perdones, sabe vender, porque es su trabajo, porque son expertos de marketing y porque venden millones y millones, no lo hacen así porque nos empeñamos en seguir haciéndolo mal. Habrá que cambiar, ¿no? Pues esa es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, cambiar el concepto de marketing en el turismo, y concretamente en el turismo rural.
Les doy otro ejemplo para que quizás lo entiendan mejor. Benidorm es un destino turístico muy consolidado, como Baleares y demás. Independientemente que les guste o no les guste, lo que sí que es cierto es que a millones de turistas les gusta. Bueno, antes dijeron que británicos y alemanes querían otro tipo y estaban dispuestos a pagar, desde luego no los que vienen a España. Porque los que vienen a España, como subas €1 el producto turístico, se van a Turquía al día siguiente. Lo tienen clarísimo. Es otro tipo de segmento. Pues miren, analicen hoteles de Benidorm, hoteles de Baleares, hoteles de Canarias y verán que la gran mayoría venden el destino o venden actividades en un entorno y luego ya ofrecen su alojamiento por una serie de características que les diferencia de otros, pero no al revés. Pues ya sabes lo que tienen que hacer primero, cambiar totalmente. Hoy en día se sabe muy claramente que el primer motivo sobre todo de aquellos segmentos con mayores expectativas y con mayor capacidad de gasto, y no hablo de nuevos ricos, esos son aparte, como los chinos, los rusos y demás, que eso es un segmento totalmente muy diferente. Lo primero que dicen es, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me apetece hacer? Y luego, ¿dónde hacerlo? Una vez que sé dónde hacerlo, empieza todo el proceso de compra de tipología de alojamiento, ya sea hotel, casa, camping, albergue, lo que sea, y en el último caso empiezan con precio, comparativas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre hay que tener una cosa. No podemos nunca decir que es el 90%, el 80%, el 70% y demás, porque no se sabe, porque cada mercado es muy diferente y cada segmento de mercado es muy diferente y cada hipersegmento es diferente. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de turista rural, el turista rural genéricamente no existe. Existió en sus orígenes hace 20 o 30 años cuando eran lo que se llamaban turistas pioneros, exploradores y demás. Pero hoy en día son totalmente genéricos. Bueno, mi antecesor ha hablado en varias ocasiones del tema de experiencias turísticas. Desde hace años, pues algunos venimos intentando cambiar el chip de la gente de que había un error de que el proceso turístico termina en un producto turístico. Y sin embargo sabemos muy bien que el producto turístico es algo que se puede comprar y vender, pero nadie nos lo llevamos a nuestra casa. Entonces, si nadie se puede llevar un producto turístico a su casa, ¿por qué insistimos en quedarnos en la fase de producto turístico? Si nosotros lográsemos que nuestro alojamiento, que nuestros, en plural, alojamientos o nuestro destino o entorno, poder definir una experiencia turística diferenciada, hemos dado un paso hoy en día de 10 años por encima del resto de nuestros competidores. ¿Qué es lo que pasa? Que prácticamente nadie lo hace. Todo el mundo sigue vendiendo lo mismo. Su alojamiento, como mucho algún senderismo, alguien todavía que hace caballo y 4 actividades más. Y señores, esto no es experiencia turística ni es nada, con todos mis perdones. Y por favor, cámbiense de su cabeza el confundir su personal apreciación de algo con la realidad del mercado. Esa es una premisa que uno tiene que cambiar. Uno no puede pensar que mi experiencia es esta, consecuentemente el mercado es así. No. Y que el que piense así, además de equivocarse, se va a encontrar que en 2, 4, 5 años se va a quedar sin nada. Porque eso no es el mercado. Entonces, si nosotros hablamos de mercado, no es nuestra, ni lo que nosotros pensamos, ni nuestra experiencia personal, y sobre todo, lo peor de todo, confundir la realidad con lo que nos gustaría que fuese la realidad.
Y ese es uno de los principales pecados del turismo rural, que hay mucho querer y muy poca conexión con la realidad del mercado. Bueno, si logramos pasar este error, entramos en otra cosa que es clave, las motivaciones y expectativas. Me imagino que todo el mundo sabe lo que es una motivación y una expectativa, ¿no? No voy a entrar. Pero les puedo decir una cosa. Si nosotros imaginemos en una web, ya que estamos hablando sobre todo de nuevas tecnologías, somos capaces de poner un vídeo del entorno, de aquellas características que nosotros sepamos que de alguna manera levantamos la curiosidad y las ganas por conocernos. Si metemos una serie de imágenes que de alguna manera captemos la atención de quienes van a visitar, eso es motivar a un consumidor, pero a la vez inconscientemente o conscientemente, depende de lo listo que uno sea, estamos creando expectativas en nuestros usuarios, que nos las van a exigir. Entonces, de alguna manera, vuelvo a lo de antes, si en vez de ofrecer nuestra cama o nuestro salón, que aunque sea el más bonito del mundo, pues estamos sacando un vídeo, no sé, del río que tenemos al lado, de los entornos, de como decía mi antecesor, de los diferentes paisajes, cómo van evolucionando y demás, hacemos que esa persona, cuando lo ve, le entra ganas de conocer. Y además tenemos una ventaja muy grande. Nuestro entorno cambia cada segundo. Es decir, siempre podemos ofrecer cosas nuevas. Nuestro alojamiento no vamos a estar cambiando de decoración y de camas todos los días. Es mucho más difícil, ¿no? Y más costoso. El otro tema es el de los destinos turísticos. En turismo rural, y concretamente en España, destinos turísticos rurales, yo no me atrevo a decir cuántos hay, pero a lo mejor en esta mano me sobran 4 dedos. No confundamos la imagen de un territorio con un destino turístico. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, a nivel técnico, cuando queremos identificar un destino turístico, ¿sabe lo que hacemos? Una tarea muy fácil. Empezamos a ver todo el material promocional de una zona y vemos cómo se promocionan sus empresas. Si sus empresas están hablando casi en exclusiva, en primer término, de su entorno, es el primer indicador que ahí puede haber un destino turístico. Si las empresas venden sus actividades y su alojamiento a nivel individual, es el primer síntoma de que están lejísimos de crear un destino turístico. Y, lo siento, pero en turismo, no en turismo rural, sino en cualquier tipo de turismo, si no se trabaja en destino, estamos muy, pero que muy mal. Estamos muy lejos de obtener rentabilidad. Por una sencilla razón, porque los turistas, vuelvo a insistir, no vienen a un alojamiento o a un restaurante, vienen a visitar un entorno que lo delimitan ellos mismos. Solo por darle un dato, de las 24 horas que un turista pasa en un entorno, ¿cuántas horas pasa en un alojamiento, en un restaurante, en los diferentes sitios? Hagan el cálculo y se dan cuenta de lo importante que es poder controlar todo el entorno. Bueno, pues yo lo voy a tratar de traducir en una iniciativa que ahora mismo estamos trabajando precisamente con la Asociación Autoral, que es un proyecto que se llama Ven al Campo, que bueno, aquí queda como muy sui generis, pero que de alguna manera refleja lo que he tratado de explicarles en esta intervención. Esto es un poco el esquema conceptual del cambio del proceso de promoción y comercialización en turismo rural, imitando de alguna forma a lo que hacen en el marketing de otros sectores, pero traducido a la realidad, digamos, del turismo rural. Lo primero es decir,
¿qué es lo que quiere hacer un turista? ¿Cómo puede enterarse de dónde hacer eso que quiere hacer? Las ofertas que puede encontrar, por qué lo va a hacer con nosotros y no con nuestra competencia, y qué es, cuánto cuesta, cómo funciona, etcétera, etcétera, dónde y cómo comprarlo y qué es lo que puede hacer más. Este sería, digamos, el esquema conceptual que, aunque aquí a lo mejor ustedes no lo vean, yo estoy diciendo exactamente todo lo contrario, y lo digo así, todo lo contrario de lo que se hace hoy en día en el turismo rural. Estamos cambiando todo el enfoque. Bueno. Un poco siguiendo también y mezclando ya el tema más tecnológico, aquí lo que hacemos realmente es decir, traer el turista no convenciéndole para que venga a nuestro hotel o a nuestra casa rural o a nuestro restaurante, sino por otro tipo de motivaciones. Digamos, por ejemplo, y además en Internet, lo que sería ya otra conferencia totalmente diferente, funciona por algo que se llama también indexación, palabras clave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros sabemos que, yo qué sé, que en España puede haber 5 millones de personas que les guste el queso, o 10 millones de personas que les guste el vino, ¿por qué no atraer a esa cantidad de consumidores a través de aquellos elementos que estamos seguros que les van a gustar? Por ejemplo, es decir, en vez de venderles nuestro turismo rural, vendámosles que van a probar un vino especial de las bodegas X o Y, que lo van a poder degustar, que van a conocer viñedos o que van a estar viendo nuestras cabras, nuestras vacas, teniendo quesos de denominación de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, llegar al consumidor de una forma totalmente diferente. Como cuando yo les explicaba lo del coche, si alguien quiere ser un Brad Pitt o una Angelina Jolie, son los primeros que se me han venido ahora, no me pagan nada, se lo prometo, entonces cómprese este modelo y este modelo. Eso es lo que la gente quiere. Si a uno le gusta el buen vivir, un buen queso, un buen vino, yo qué sé, una artesanía, lo que sea, venga a nuestro sitio. Ahí lo podrá conseguir y aquí, además. Y nosotros le vamos a ofrecer algo que otros no. Y obviamente, como viene a nuestra zona, tiene que dormir, tiene que comer y tiene que realizar una serie de actividades con nosotros. ¿Verdad que es muy fácil? Bueno, pues no es tan fácil. No es tan fácil, pero desde luego lo que sí que les puedo decir es que tampoco es tan difícil como digamos que como aparece a lo mejor en un esquema así. Por ponerles un ejemplo ahí que quería poner, si hablamos, por ejemplo, de una actividad como es el senderismo, no vendamos senderismo por senderismo, sino que hablemos de rutas, de destinos, de ropa adecuada para hacer senderismo, de las botas, de los materiales que uno necesita, que le guste, restaurantes, no un restaurante normal, sino aquellos restaurantes que quieran obviamente posicionarse por esa actividad y de repente ofrezcan un menú específico o especializado para esa actividad. Eso es clave, obviamente. Cuando uno crea una marca, en este caso, debemos estar seguros de que todo lo que hagamos vaya en relación directa con esa imagen que hemos creado. Si hablamos de senderismo, no podemos hacer una serie de restaurantes que den fabadas y cocidos y potajes, porque obviamente un senderista que esté caminando, si se mete una fabada, pues obviamente el sendero ya ha terminado a los 5 minutos. No, yo sé que parece todo tan obvio, pues les voy a poner un ejemplo. Seguro que han oído hablar del turismo ornitológico, ¿verdad? Porque es la moda ahora.
Nadie sabe qué es muy bien, pero está de moda y todo el mundo dice que es la salvación del turismo rural. Pobres aves que no saben lo que se les avecina. Bueno, pues en España, ciertos destinos que están apostando por el turismo ornitológico, alojamientos que apuestan por ello, ustedes saben que para ver aves, como cualquier otro animal, lo normal es levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Ahora dígale a los propietarios o a los responsables que les ponga un desayuno a las 5:30. ¿Cuántos lo hacen? Yo les puedo decir el 5% de aquellos que ya se ofrecen como turismo ornitológico. Obviamente, si estás ofreciendo turismo ornitológico, tendrás que entender, ¿no? Si no entiendes de aves, ofrecer un producto especializado sin entender nada, pues como que no pega mucho, ¿no? Es igual aquí, si no entiendes de quesos y estás ofreciendo un alojamiento, un restaurante donde vas a poder ofrecer quesos, pues hombre, como que no encaja. Bueno, pues esto es un poco lo que se requiere, ¿no? Entonces, una actividad como un alojamiento asociado a una actividad tiene una serie de productos y subproductos que son los que captan al turista y además una cosa, si hablamos de Internet y ponemos turismo rural, ustedes saben que cuando uno marca en Google y en cualquier buscador turismo rural, su alojamiento tiene un 99,9% de probabilidades de no aparecer hasta la página 5000. Pues entonces, ¿para qué insistimos en poner turismo rural? Bueno, si tienen 1.000.000 de euros, seguro que los especialistas se lo posicionan. Pero si tienen 1.000.000 de euros, no hacen turismo rural. Entonces, por ahí vamos mal. Pero imagínense si ponemos alguna de estas palabritas en los buscadores. Nuestra competencia se reduce, pero tremendamente. Es decir, si cuando uno de estos prosumers, como decía mi antecesor, va buscando, quiero comer queso de denominación, bueno, ya es más complicado, quiero comer, no sé, queso manchego y en un ambiente no sé qué, lo más probable es que aquellos que hayamos puesto esto, automáticamente aparezcamos de los primeros. ¿Por qué? Porque todavía nadie lo ha hecho. Así de sencillo. Y cuando lo hagan, nosotros habremos ido mucho más lejos. Pero por lo pronto ya estamos diferenciados. Y obviamente, si hablamos de algún tipo de actividad, cuando yo digo actividad, quiero quedar claro una cosa también, y sobre todo en turismo. Una actividad de turismo rural, le voy a decir cuál puede ser, la más barata de todas. Irse a no hacer nada. O a tomar el sol o a ver la lluvia. O simplemente a sentarse a ver un paisaje. Aunque ustedes no lo crean, si ustedes lo saben diseñar, eso es una actividad y posiblemente puede ser la más demandada de todas las que hoy en día existen en el mercado. Pero a nadie se le ocurre pensar que eso alguien lo pueda comprar. Pues están muy equivocados. Eso se llama, en otras palabras, turismo de salud. Eso es salud. Para cantidad de personas, pues como yo mismo, que vivimos en grandes ciudades con un estrés y una visión de cemento continua, el poder hacer una escapada en un sitio, digamos, alejado, donde uno pueda no hacer nada y disfrutar de un entorno, es una actividad. Y estoy seguro que hay mucha gente que, al igual que pagan por ir a un balneario, pagan por estar disfrutando sin hacer nada. Yo lo sé. Esto es como cuando yo hace muchos años descubrí uno de los souvenirs, no me acuerdo dónde era, si era en Israel, no me acuerdo en qué sitio era, que te vendían una lata de aire. Y dices, ¿una lata de aire? Bueno, pues se la quitaban de las manos. Sí, yo sé, y me imagino lo que pueden estar ustedes pensando ahora, pero latas de aire se la quitaban de las manos y las vendían todas. Como en Tierra Santa te venden el agua esta,
¿Eh? Es el agua bendita, ¿no? Eso, o algo así. Eso. Vale, pues es agua de, me imagino, del río este. Pues, y todo el mundo lo compra. Pues si la gente compra una lata de aire o un chismito de estos de agua, ¿cómo no van a comprar poder disfrutar de un entorno y relajarse? O sea, que olvidémonos también del estereotipo de turismo rural, actividad física. Cuando sabemos, si hablamos sobre todo de la clientela española, que posiblemente el 80% más, el promedio de actividad física haciendo turismo puede rondar los 300 metros. Y no me digan que no, porque yo lo he visto con amigos míos hoteleros en Navarra que me contaban el uniforme de muchas de sus usuarias que llegaban el primer día con tacones y no se los quitaban en toda la semana. No hay que ser muy listo para saber que una persona con tacones más de 100 o 200 metros no puede andar. Entonces, si sabemos ya que el tema de esfuerzo físico es algo que la gente lo pide por Internet, pero que luego nunca lo va a comprar, empecemos a ofrecer otra línea de actuación, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen y es totalmente interactivo. Es decir, aquí los oferentes, los productores turísticos, ofrecen información, ofrecen servicios, productos, ideas y demás, pero el público, los usuarios, interactúan y les dicen lo que realmente quieren. Es decir, de repente vendrá gente y te dirá, no, es que yo quiero, pues no lo sé, huevos de gallina, pues es que no entiendo de gallinas, o sea, no lo sé de qué especie pueda ser, ¿no? Si automáticamente hay una demanda de eso, eso es un indicador que nos dice que hay un segmento en el mercado que puede demandar eso. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros identificarlo e incluirlo? 5 minutos. Ese es el esfuerzo. Caray, por 5 minutos poder tener a lo mejor 500 turistas no está nada mal, ¿no? 500 turistas significa a un promedio de 100, 200 euros, que es lo mínimo, 5 por 2, 10.000 euros. 5 minutos, 10.000 euros, funciona, ¿no? Es decir, aquí tenemos unas ventajas con las nuevas tecnologías y es que el coste-impacto es altísimo, la proporción. Por una pequeña inversión que hagamos, como llegamos a todo el público, en el momento que captemos, no es que recuperemos la inversión, es que la multiplicamos muchísimo. Se lo voy a resumir, ¿eh? Esto es un poco el esquema que yo les decía, que en este caso estamos hablando de plataformas totalmente interactivas, donde mi antecesor lo decía bien, aquí no se trata que nosotros contamos cosas a nuestros clientes, sino que nosotros decimos, ellos nos dicen, nosotros cambiamos, ellos nos vuelven a decir, nosotros volvemos a hacer, el otro productor así, y con una ventaja adicional muy importante. Los productores aquí no son los alojamientos turísticos, sino son los alojamientos, los restauradores, el que tiene una explotación agraria, el que tiene una tienda de artesanías, absolutamente todos. Es decir, la gran cantidad o la gran generación de ideas, de productos y de experiencias es tan grande que podemos abarcar un mercado inmenso. Y vuelvo otra vez, podemos hacer que nos encuentren no por nuestra casita ni por la famosa frase de turismo rural, sino por, de repente, 4.000 palabras que para nada se nos había ocurrido. Pero, sin embargo, nuestros consumidores nos lo están diciendo a nosotros y gratis, porque no nos cobran. Porque cada vez que nos escriben y nos dicen, oiga, usted no ha puesto nada de aceite de palma, pues no se me había ocurrido.
Lo incorporas y automáticamente al día siguiente te pueden salir 20 alojamientos que pueden asociarse a ese mismo concepto. Y esos 20 tienen un segmento de mercado que están interesados por eso. Y hablamos de nacional e internacional, que es la asignatura que el turismo rural es español, pues de 0 a 10 yo creo que estamos en un 1 en algunas zonas, excepto en Canarias, Baleares y la Costa del Sol, el resto de España está en pañales. Sin embargo, si ese turismo lo supiéramos manejar, yo puedo garantizar, y por escrito, que pasaríamos de un 20, un 25 a un mínimo de un 50. Porque, de hecho, aquellos territorios que tienen aeropuertos internacionales cercanos, es decir, que tienen acceso, porque también saben vender, al turismo internacional, no están en una ocupación de un 25, sino en una ocupación de un 65 y de un 70%, que son cifras muy, muy respetables. Bueno, y por ir terminando ya, es simplemente que muchas veces son cosas que tenemos en la cabeza, que a lo mejor me escuchan a mí, a cualquier otra persona, y sin embargo se queda en el inconsciente y lo ven como algo complicado o que genera un poco de miedo. No. Cuando hablamos de creatividad, hay una cosa que hay que asumir, porque cuando uno tiene cualquier negocio, que es algo que se llama riesgo, uno tiene que arriesgarse a cambiar y a evolucionar y atreverse con fórmulas que hasta ahora no se había atrevido, pero basándose en lo que uno tiene y en lo que uno puede hacer, obviamente. Porque hacer Las Vegas es muy fácil decirlo, pero para eso hay que tener dinero. En un desierto como era el de Nevada, donde cualquier especialista turístico de 0 a 10 lo hubiera puntuado con un 1 o con un 2 como máximo, está el destino turístico más grande del mundo y el que más dinero genera. Y estoy seguro que si uno hace un estudio de potencialidad turística, jamás nadie habría apostado por ese sitio, no digo feo, porque eso es muy relativo, pero seguro que si la mafia no hubiese entrado ahí, no habría Las Vegas. Y ahora es el destino que más dinero mueve. Entonces, uno se tiene que arriesgar. No me malinterpreten, no digo que hagan casinos en sus alojamientos rurales, no estoy diciendo eso. Y cuando uno es creativo es cuando empieza a entrar el proceso de innovación, donde las nuevas tecnologías es una de las herramientas claves, pero es una. Volvemos otra vez al ejemplo que yo les puse, el caso de Australia, donde allí era más creatividad que tecnología. Lo que pasa es que una creatividad apoyado y basado en unas tecnologías sabiéndolas manejar, automáticamente te da resultados. Esto es como tener la mejor web del mundo, o el mejor escaparate del mundo, pero en la calle donde no va nadie. Yo conozco mucha gente que se ha pensado que por tener su web muy bien hecha, se ha gastado un dinero y demás, y se queda tan contento. Y luego dice, caray, no vendo. Es que no es cuestión de tener el mejor escaparate, sino saberlo ubicar en el mejor sitio, que te vean, y además otra cosa muy clara, por muy buen vendedor que seas, si tu producto no gusta, tampoco te van a comprar. De ahí viene otra vez las experiencias, las motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Trato de unir lo que les comenté al principio con el final, ¿no? Y sobre todo aprendamos de una cosa que para mí es básico en el turismo rural, que es el marketing experiencial. Eso es clave. Cambiémonos la cabeza y dejemos de poner nuestro alojamiento como bandera de nuestro producto. Estamos equivocados. Vendamos lo que la gente quiere comprar y lo que la gente quiere adquirir. Una experiencia que nosotros tenemos que empezar a saber crear.
No sé si me están comprendiendo lo que yo les digo. Pero si no me entienden, lo que les digo es que hagan exactamente todo lo contrario de lo que están haciendo hasta ahora. Y no hablo uno a uno porque no les conozco, pero en general en turismo rural mi mensaje es, vean lo que se está haciendo, pues hagan lo contrario. Y luego cuéntenme el resultado. Bueno, perdón, lo contrario, no lo contrario por contrario, sino lo que yo les estoy diciendo aquí, ¿no? Bueno, y esto es un resumen. Les dejo también pues estas páginas web que son nuestras. Ahí tienen una revista que es pues la más importante en el tema de turismo rural y naturaleza hoy en día en el mercado. Y no lo digo porque sea la nuestra, sino porque es verdad. Bueno, también es de las únicas que hay, por no decir casi la única. Y muchísimas gracias. Y si tienen cualquier pregunta, encantado. Como sabéis, nuestros ponentes están a vuestra disposición para que en este encuentro que vamos a tener ahora en torno a la mesa compartida, pues sigamos profundizando con las dudas, preguntas, sugerencias, lo que nos surja. Hay una vía de acceso, me dice, según salimos del auditorio, a la mano derecha hay una vía de acceso directo al restaurante, donde vamos a comer, y retomamos esta tarde. ¿A qué hora retomamos esta tarde? A las 4 de la tarde retomamos las jornadas. Gracias.